Muy buenas noches. Onda Algeciras Televisión continúa su ronda de entrevistas electorales de cara a los comicios autonómicos del próximo 22 de marzo, de los que saldrá la nueva composición del Parlamento andaluz. En estos días, el plató de informativos de Onda Algeciras Televisión se convierte en plataforma pública electoral donde los candidatos y líderes de las principales formaciones que concurren a las elecciones andaluzas del 22 de marzo pueden exponer lo más importante de sus programas. Como televisión pública, nuestra programación electoral, tanto las entrevistas como los espacios informativos específicos de campaña, se ajusta a los parámetros establecidos por la Junta Electoral Provincial y la instrucción aprobada en cumplimiento de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. Corresponde hoy al Partido Socialista Obrero Español copar el contenido de nuestra entrevista electoral y nos acompaña Manuel Jiménez Barrios, expresidente del PSOE en la provincia de Cádiz, cabeza de lista por la misma para las elecciones del 22 de marzo y vicepresidente en funciones del Gobierno andaluz. Muy buenas noches. Buenas noches, un placer estar aquí. Bienvenido a nuestros estudios en Onda Algeciras Televisión en la Plaza Andalucía, aquí en Algeciras. La primera cuestión que se plantea: ¿por qué ha sido necesario adelantar las elecciones en Andalucía? Bueno, porque yo creo que todo el mundo ya sabe que Andalucía necesitaba reactivar un gobierno que venía siendo coaligado con una fuerza política, Izquierda Unida, que planteaba siempre algunas disensiones dentro del seno del gobierno. Por tanto, decidimos darle la voz a los andaluces y a las andaluzas y efectivamente se ha podido comprobar que las razones que nosotros teníamos como razones de confianza para ayudar también a la reactivación económica eran absolutamente imprescindibles. Sí es cierto lo que viene diciendo el presidente del Gobierno, que no será hasta que no llegue la reactivación económica, no llegue al seno de los hogares andaluces, pero desde luego sí es cierto que esa tímida reactivación es este año donde se va a celebrar, o es durante este año donde se va a desarrollar. El Gobierno de la Junta de Andalucía tiene que ser un gobierno potente, fuerte, sólido, y hemos decidido darle la voz a los andaluces bajo el liderazgo de la presidenta Susana Díaz. Si era un problema de inestabilidad en el gobierno autonómico, ¿qué políticas de pacto plantea el PSOE de cara a un espacio donde hay muchos partidos que concurren a estas elecciones? Bueno, lo primero que hay que decir es que el Partido Socialista siempre tiene capacidad de diálogo, ¿no? Pero en cualquier caso nuestra intención a la hora de decidir darle la voz a los andaluces ha sido pedir un gobierno sólido y fuerte. Por tanto, el PSOE sale a ganar, sale a pedir una mayoría muy amplia para gobernar en solitario y poder hacer desde luego las políticas que tenemos en mente y que además venimos trabajando y que en este momento acabamos de aprobar todo un programa y un paquete de ayudas para el empleo, pero en cualquier caso lo que sí nuestra voluntad es pedir el apoyo mayoritario, una sólida mayoría que nos dé la confianza de los ciudadanos para intentar gobernar desde luego sin que nadie tenga que lastrar nuestras políticas. Centrándonos en el campo de Gibraltar, ¿de qué forma ha cuidado la Junta de Andalucía, el Gobierno autonómico, las aspiraciones de la comarca? Bueno, yo hoy que he hecho un largo recorrido por todo lo que significa Algeciras y los alrededores y la comarca, ¿no?, tengo que decir que la Junta de Andalucía tiene aquí puesto unas expectativas muy importantes, ¿no? Se lo he contado a varios de los colectivos profesionales y empresariales con los que me he reunido, pero por primera vez la provincia de Cádiz tiene la capacidad de elaborar una planificación económica conjunta para lo que significa el nuevo marco comunitario, que es hasta el 2020. Esa posibilidad, que ha venido a denominarse Inversión Territorial Integrada, que es una ITI, lo que significa es que por primera vez esta comarca del Campo de Gibraltar, a través del principal polo industrial que tiene y del principal motor, que es el puerto de Algeciras, lo que tiene necesidad es de que se desarrolle definitivamente el corredor central. Por eso en esa inversión territorial y sobre todo cuando la propia presidenta de la Junta se entrevistó en diciembre con el presidente del Gobierno, le trasladó que era absolutamente imprescindible definitivamente darle una solución al corredor ferroviario. No es una solución para Algeciras o para el puerto de Algeciras, es una necesidad de Andalucía y una necesidad de España, que ya por lo primero tendría importancia, pero desde luego es una necesidad de que toda la energía que se produce y toda la cantidad de mercancía que viene al puerto de Algeciras no solo sea de tránsito, sino que sea capaz de generar a su alrededor, y para eso se construyó la zona de acción logística del Fresno, toda la parte de los barrios, con las inversiones de la Junta de Andalucía. Pero quiero llamar la atención porque es la primera vez que la oportunidad que se le presenta a la provincia de Cádiz y por tanto al Campo de Gibraltar de colaborar empresarios, sindicatos, universidades, agentes sociales en la planificación conjunta para la economía. Por primera vez en el acuerdo de la Unión Europea que el Gobierno de España ha firmado con el Gobierno europeo aparece lo que se llama la ITI de Cádiz. ¿Por qué? Porque es una singularidad excepcional dada la situación
excepcional que vive de paro esta provincia y por tanto esta comarca. La contradicción entre que un polo industrial tan potente como el Campo de Gibraltar al mismo tiempo tenga los niveles de paro que tiene que ser resuelta. Y la mejor manera de ser resuelta es que alrededor del puerto no solo haya un tránsito de mercancías, sino que se queden, radiquen, generen aquí empresas, y eso lo tiene que hacer el corredor ferroviario y la inversión territorial integrada. Por cierto, también es importante destacar que el puerto seco que se acaba de aprobar por el Consejo de Gobierno en Antequera es el punto de la logística, uno de los puntos de la logística para que desde Algeciras, desde su comarca, desde el Campo de Gibraltar, irradie también toda la posibilidad que significa de riqueza y de economía alrededor del eje ferroviario. Comentaba que en los últimos días han mantenido reuniones con diferentes colectivos del Campo de Gibraltar, uno de ellos con el sector pesquero, se reunió con ellos en Tarifa. ¿Cómo se plantea desde el PSOE devolver la ilusión a este colectivo tan castigado en la comarca? Bueno, yo tuve oportunidad de oírle de sus propios labios la situación injusta, ¿no?, de que las cuotas que se establecen para la almadraba no tengan en cuenta que venimos de una reducción tras reducción y que una arte artesanal tan radicado en la cultura y en la economía de la zona, como es en el caso de Tarifa, pero lo mismo en Conil o Barbate o Vejer, no tiene sentido que mientras que aquí se reducen, se crezcan las cuotas en otras partes de las aguas, y por tanto lo que creo que es de justicia el que ese fondo de emergencia que se ha establecido, el Gobierno de la Junta de Andalucía va a presionar al Gobierno central para que el Ministerio de Agricultura y Pesca conceda ese margen de maniobra, ese fondo de maniobra que está tipificado en un 20% para posibilitar que sobrevivan, que ya es duro para las empresas y para los trabajadores que se empiece a hablar de descolgar de un convenio. Por cierto, convenio que se descuelga del resto de las almadrabas como consecuencia de la reforma laboral, que nadie olvide que la reforma laboral ha conllevado poder descolgarse de los convenios provinciales o de los convenios del sector. Es realmente duro la situación que están viviendo los almadraberos y los trabajadores de las almadrabas, y por tanto mi solidaridad, mi confianza y el trabajo de la Junta de Andalucía en intentar ayudarles. Otros problemas que plantea el Campo de Gibraltar son el desempleo y la pujanza logística. ¿Qué claves plantea el PSOE para combatir estos problemas en la comarca? Miren, el Gobierno de la Junta de Andalucía, sensible precisamente a que el desempleo tiene tasas alarmantes, ha venido desarrollando toda una política de planes que han ayudado y favorecido a la contratación de personas en los diferentes ayuntamientos del Campo de Gibraltar, en el que estamos, en Algeciras y en toda la comarca. 20 millones de euros han dedicado a planes de empleo. Voy a recordar hoy los que ustedes ven en Algeciras del plan de empleo joven o del plan mayores de 30 o del que se aprobó ayer mayores de 45 años que llevan una chapita que pone Junta de Andalucía, que hay que recordar que los alcaldes del Partido Popular pasaron de denostar esos planes, de decir que eran poco creíbles, a juntar en los teatros y en los auditorios a los responsables, a los que habían sido contratados en el plan de empleo joven o en el plan mayores de 40 para darles la bienvenida al empleo, ¿no? Es verdad que eso ha supuesto en la comarca mucho empleo, en Algeciras mucho empleo, que ¿por qué lo hace un gobierno cuando realmente todo el mundo sabe que la responsabilidad de la creación de empleo la tienen las empresas, los empresarios para crear empleo, y la administración tiene que limitarse a poner las condiciones, crear las condiciones para que generen riqueza a los empresarios? Pero en una situación de crisis como la nuestra es absolutamente imprescindible también que un gobierno sensible ponga sobre la mesa planes de empleo específicos, aunque sean transitorios, aunque sean provisionales, en este caso del plan de empleo joven, mayores de 30, mayores de 45, y ahora uno nuevo al que a mí me parece y le tengo especial cariño, que es el retorno de talento. Hoy se ha conocido en estos días que el Gobierno de la Junta de Andalucía va a dotar con un fondo muy importante, lo aprobó ayer en el Consejo, para que nuestros jóvenes que han ido a estudiar, a trabajar al extranjero, que han tenido que salir a trabajar al extranjero, cuando tengan ya una experiencia demostrada en una especificidad y en un contrato de trabajo en el extranjero, puedan volver aquí con la ayuda de la Junta de Andalucía a las propias empresas para que sean contratados y desarrollar aquí su vida, porque es sensible también el Gobierno a que es de verdad difícil entender que nuestros mejores jóvenes y más preparados tengan que irse al extranjero a trabajar. Por eso se ha creado ese plan de retorno de talentos, que es como se llama, aunque el nombre sea rimbombante, pero tiene una explicación lógica. Es mucho el talento que ha salido de Andalucía para trabajar fuera, y por eso el Gobierno de la Junta, y la Presidenta lo viene diciendo muchas veces, Susana Díaz, ¿no? Hay que poner todos los recursos necesarios a favor del empleo. 1.000 millones de euros ha puesto el Gobierno, a pesar de que todo el mundo sabe y conoce que hemos sufrido una merma económica en los presupuestos muy importante. 1.200 millones de euros retiró el Gobierno del Partido Popular, del Gobierno central retiró el año pasado, y 600 millones de euros al presupuesto de la Junta de Andalucía lo ha vuelto a retirar este año. Pues a pesar de eso, seguimos poniendo los planes de empleo que se han aprobado, que son 420 millones de euros
lo que se han puesto al servicio de los diferentes planes de empleo. ¿Qué es suficiente? No. Pelear contra el desempleo no terminará hasta que todo el mundo encuentre su trabajo y su empleo. Para desarrollar todos los proyectos que se plantean desde las diferentes formaciones es fundamental las buenas relaciones entre las instituciones, y así se plantea desde el Gobierno autonómico. ¿Cómo se puede armonizar esas relaciones entre las instituciones teniendo en cuenta el panorama electoral? Bueno, yo creo que venimos demostrando también desde el Gobierno que el Gobierno sigue gobernando, no está en funciones, como dicen, el Gobierno tiene la obligación de seguir trabajando, y de ahí que nosotros hemos aprobado el plan de la construcción sostenible, hemos aprobado los planes de empleo, hemos aprobado el puerto seco de Antequera, hemos aprobado también en el día de ayer, hemos aprobado la posibilidad de 3.200 plazas sanitarias en la oferta pública. Eso es lo que está haciendo también importante, hay que respetar el trabajo de las instituciones. Si un ayuntamiento, en el caso de Algeciras, pues tiene que tomar las decisiones que tiene que tomar en periodos electorales, las que tengan siempre como último fin o como principal fin el trabajo en beneficio de la gente, hay que respetarlo. Por lo tanto, yo soy muy respetuoso con la figura de los alcaldes, porque lo he sido y porque creo que no hay administración más cercana a los ciudadanos que los alcaldes y alcaldesas y los respectivos concejales y concejalas. Por tanto, lealtad institucional, que le he pedido, por cierto, al nuevo delegado del Gobierno en Andalucía, porque le oí sus palabras. Hay que conducirse por el diálogo, y esa es, desde luego, nuestra forma de ser desde el Gobierno de la Junta de Andalucía. La corrupción política es otra de las preocupaciones ciudadanas. ¿Cómo se plantea desde el PSOE para combatir con esta lacra que preocupa a la ciudadanía? Bueno, hemos planteado ahora en campaña electoral o en precampaña electoral, hemos planteado la creación de, junto a una serie de medidas que ya hemos puesto en marcha en la Junta de Andalucía, como es el portal de la transparencia, o que va a entrar en vigor precisamente en el mes de marzo, la ley de transparencia, que ha sido una ley que ha sido aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos en la Cámara andaluza. Por tanto, va a ser un instrumento muy útil que va a posibilitar, que va a permitir que cualquier ciudadano en su casa pueda comprobar que cualquier dinero, cualquier euro público que haya ido destinado a una subvención, a una ayuda, a un concierto, a un contrato público, en su casa, mediante Internet y mediante un ordenador, podrá comprobar a qué ha ido destinado. Y no solo será una obligación de la propia administración, sino aquel que reciba un euro público también tendrá que tener una página activa de información de a qué lo dedica, para evitar que lo que todo el mundo piensa, que la falta de transparencia, y en ese sentido esto es la oportunidad que tenemos. Pero, por cierto, hemos planteado también en campaña una creación de una oficina de lucha contra la falta de transparencia y contra la corrupción. Y a alguien le ha empezado a entrar urticaria, ¿no? Pero creo que es razonable. Los ciudadanos de lo que están hartos es del tú más, y lo que necesitan son normas y controles para evitar que nadie pueda defraudar con el dinero de todos. Señor Jiménez Barrio, para terminar, las claves del Partido Socialista, del PSOE, en el campo de Gibraltar, de cara a ese 22 de marzo, de cara a esos próximos 4 años que se plantean en el Parlamento andaluz. Bueno, la clave fundamental es que el Partido Socialista en la provincia de Cádiz, en toda Andalucía y desde luego en el campo de Gibraltar, especialmente por las circunstancias que aquí se dan, tiene una planificación, tiene una estrategia política que ayude a la reactivación económica. Ese es el principal camino por el que nos vamos a conducir en el campo de Gibraltar y en otros, pero especialmente aquí, porque esta es una comarca que cuenta para Andalucía. Hay un sector industrial muy potente, un puerto que es el motor económico, no solo, como decía, del campo de Gibraltar, sino también de una gran parte de Andalucía. Y aquí tenemos puestas nuestras expectativas y una planificación estratégica, una cantidad de iniciativas y de planes que se irán desarrollando a lo largo de la campaña, pero el principal y más importante, que contamos con personas como Fernando Silva o como otros compañeros de la comarca, que van a posibilitar también darle un vuelco al papel que han jugado los ayuntamientos, que deberían ser más mancomunidad, jugar más el área metropolitana y aportar también, junto a los planes que la propia Junta de Andalucía desarrolla en el campo. Y, por cierto, yo viví aquí, cuando tenía 6-7 años, viví en la estación de San Roque, en el cruce de Taraguilla, y tengo muy buenos recuerdos de una comarca que tanto cuenta en el contexto andaluz. Y en Algeciras, ¿qué puede encontrar la ciudad con el Partido Socialista en los próximos años en el Gobierno autonómico? Sin duda, una conexión estrecha con el Gobierno de la Junta de Andalucía, y esa planificación que tiene la Junta, el Ayuntamiento tiene que complementarla. De hecho, esos planes de empleo que hoy están aquí en la propia ciudad, el plan de empleo joven, que encontrarte a gente que su primer empleo como joven, titulados superiores, eso debería ser complementado también por el propio Ayuntamiento con un propio plan de empleo potente que complementara el de la Junta y ayudáramos entre todos a paliar la situación de desempleo en la que se encuentra tanta y tanta familia. Pero en cualquier caso, si los vientos son favorables en las elecciones autonómicas, también creo que van a ser favorables en las elecciones municipales.
Manuel Jiménez Barrio, presidente del PSOE en Cádiz, cabeza de lista también por el Grupo Socialista en esta provincia y vicepresidente del Gobierno de la Junta de Andalucía en funciones. Muchísimas gracias por estar esta noche en Onda Algeciras Televisión. El placer ha sido mío. Muchas gracias. Pues nada más, hasta aquí esta entrevista que se enmarca en el programa electoral de cara a las elecciones autonómicas del 22 de marzo. Muchas gracias por su atención y disfruten de la noche. Adiós.